Y quiero invitarle esta mañana, sin más dilación, a abrir su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 15, y vamos a leer esta vez los versos desde el 11 hasta el 24. Evangelio según Lucas, capítulo número 15, desde el 11 hasta el 24. Y este capítulo contiene tres parábolas muy interesantes que el Señor habló de ellas. Vamos a leer solamente esta vez la tercera parábola contenida en este capítulo, aunque vamos a hablar también de las otras dos. Pero vamos a leer esta porción de Lucas capítulo 15, desde el 11 hasta el 24. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este día queremos estar pensando bajo la idea o el título rescatados. Y en este capítulo 15, como le dije al principio del libro de Lucas, Jesús trata 3 parábolas. La primera, el rescate de una moneda perdida por una señora que perdió esta moneda, el rescate de una oveja perdida y finalmente el rescate de un hijo perdido. Estas 3 parábolas tienen una misma línea de pensamiento, y es mostrar el amor de Dios al rescatar al hombre perdido, a la humanidad perdida. Y esencialmente una parábola contiene una enseñanza principal. Y se dice que una parábola es un relato de la vida cotidiana, de la vida diaria, con una aplicación a la vida espiritual. Y las primeras 2 parábolas de este capítulo nos dan como el preámbulo o la introducción a la tercera parábola, que es el hijo perdido, o como comúnmente conocemos, el hijo pródigo. Por tanto, en este libro de Lucas contenemos principalmente en estos primeros versículos estos 3 relatos que el Señor toma de la vida cotidiana, que era normal para los oyentes escuchar estos relatos, pero ahora con una aplicación muy importante a la vida espiritual. Y al examinar estas narraciones, tengamos en mente que Jesús quiere mostrar el plan redentor, porque Él es el redentor. Y la palabra redentor es el que rescata. Por tanto, estas 3 parábolas van a hablar acerca del amor de Dios por este mundo y el gozo del Señor al rescatar a una persona, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su estado de perdición. Y también podemos de alguna forma ver en estos relatos nuestras vidas reflejadas, porque de alguna forma nosotros también fuimos hijos pródigos, monedas perdidas, ovejas perdidas, que el Señor en algún momento de nuestra historia nos rescató por su gran amor y por su gran misericordia. Ahora quisiera considerar a manera de introducción las 2 primeras parábolas que no leímos el texto, pero están contenidas en este capítulo 15. Y del 8 al 10, la Biblia va a relatar precisamente la
la parábola de la moneda perdida. Y la Biblia dice en este relato, corto por cierto, de que una señora tenía 10 monedas. Una dracma era una moneda griega circulante en ese tiempo, y ella perdió una de estas monedas. Y por lo menos llevó a cabo 3 acciones fundamentales para encontrar lo que había perdido. Lo primero, dice la Biblia ahí en esos versos del 8 al 10, que ella buscó diligentemente. En segundo lugar, encendió una lámpara para buscar lo que se le había perdido. Y en tercer lugar, barrió la casa para encontrar la moneda que se había perdido. Es interesante cómo el Señor presenta esta parábola. En primer lugar, habla de la diligencia de la mujer al buscar lo que se había perdido. Esto expresa que Dios también nos ha buscado a nosotros diligentemente. Y Él tomó la iniciativa por buscar al hombre y por salvarlo. Desde el primer momento del surgimiento de la raza humana y del hombre como tal, cuando Adán y Eva se alejaron del camino de Dios y tomaron un camino alternativo, no partió de ellos la idea de buscar a Dios. De hecho, la Biblia dice que ellos se escondieron de la voz del Señor. Se escondieron por su pecado. Y esa es la conducta que se ha repetido a través de las generaciones y a través de la historia de la humanidad, del hombre esconderse de la presencia de Dios, esconderse de la majestad de Dios, esconderse de la santidad de Dios. Y sabemos lo que dice la Biblia, que Dios apareció en el huerto en medio de la situación que el hombre tenía de alejamiento de él y de su pecado, y lo buscó y le formuló la pregunta que todavía sigue resonando en nuestros días: ¿dónde tú estás?, le inquirió Adán y Eva. Por tanto, Dios diligentemente nos ha buscado a nosotros. Te buscó a ti y me buscó a mí. Planificó años y años para mandar a Cristo su Hijo, como tomando la iniciativa. Trató de encontrarte en medio de tus situaciones, de mis situaciones, para salvarnos por su gran amor y su gran misericordia. También dice esta parábola que la mujer encendió la lámpara. Y sabemos que una lámpara es portadora de luz. Es aquella que arroja luz, que imparte luz. La Biblia dice también: Jesucristo es la luz del mundo. Y Juan dijo en el primer capítulo de su evangelio: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Y Él entró en nuestros corazones y disipó las tinieblas. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Él es el Dios que es luz, que disipa las tinieblas, que disipa la oscuridad de nuestro pecado. Pero también esta señora tomó una escoba y barrió la casa. Y usted sabe, las mujeres que están aquí creo que coincidirán conmigo, y los hombres que barremos también en nuestra casa y limpiamos. Veo algunas caras raras de los hombres, ¿no? De los hombres que ayudan y mujeres que hacemos las labores de la casa. Cuando usted barre la casa, ¿qué es lo que usted barre? Barremos la basura, amontonamos la basura. ¿Y dónde esta mujer encontró su moneda? La encontró en medio de la basura. Yo quiero decirle en este día, amado hermano y amigo, que el Señor a alguno de nosotros también nos encontró en medio de la basura de nuestro pecado, si no ofende esa palabra, de la basura de todo nuestro error y de nuestra oscuridad, de la podredumbre donde nosotros estamos. De ahí Él nos sacó. De hecho, el Cristo venir a este mundo es un acto extraordinario, porque venía a un mundo lleno de pecado. Por eso Isaías dice que sobre Él cargó nuestras culpas y nuestros pecados. En otra palabra, sin ánimo de ofender, cargó sobre Él toda la basura de la humanidad. Leí un libro hace un tiempo que cuando miré el título me sorprendió, porque pensé que era algo raro. Y el libro decía: La cruz, el basurero de la humanidad. Y cuando lo leí pensé que era una sátira o algo acerca de la vida de Jesús, pero no. La esencia del libro es que en la cruz el Señor cargó todos nuestros pecados, toda la basura de la humanidad sobre Él mismo para redimirnos del pecado. Esta señora barre la casa, encuentra la moneda
en medio de la basura. Pero lo interesante es que esa moneda nunca perdió el valor. Siguió siendo la misma moneda con el mismo valor. Y yo quiero decirle a usted en el día de hoy, Él nos encontró en la basura de nuestros pecados, pero teníamos dignidad porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y todo ser humano tiene dignidad. Y aunque nos encontró en el medio de la basura, para Él nunca perdimos el valor. Siempre nos amó desde el principio hasta el final, porque somos criaturas de Él. Nos encontró en medio del basurero, pero de ahí nos sacó y de ahí nos amó también. De la misma manera que usted encuentra un billete en medio de la basura, en medio del pantano, en medio del lodo, pero nunca pierde su valor. Quiero decirle en esta mañana, ningún ser humano pierde valor ante Dios. No importa de qué cultura sea, qué idioma hable, qué posición social tenga, qué coeficiente de inteligencia pueda poseer, cuántos recursos tenga, en qué lugar del planeta viva. No interesa, todo ser humano tiene dignidad y también es un objeto del amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia se refiere, ahora en versículos anteriores, a el pastor que perdió su oveja. Del verso 4 al 7, la Biblia narra esta parábola cuando dice que el pastor pierde su oveja, deja 99 en el redil y va a buscar la que se había perdido. Se apartó esta oveja del redil, pudiera ser por disímiles causas, por diferentes razones. De la misma manera, muchos se alejan del redil, muchos se alejan del rebaño del Señor, se van por diferentes situaciones y van a buscar refugio en otros lugares. Hemos visto a través de los años cómo personas abandonan el seno de papá y mamá que le han comunicado el evangelio, se convierten en hijos perdidos, en hijos pródigos, toman caminos alternativos a la presencia de Dios, se van por diferentes circunstancias que nosotros sabemos. Quien le habla fue un hijo pródigo también, un hijo perdido. Durante muchos años mi familia se dedicó a ser fiel al Señor y yo soy la cuarta generación de una familia cristiana. Y mi abuelo fue un finado hombre de Dios, mi mamá también, que nos inculcaron todos los principios del evangelio y la Biblia. Pero en un momento determinado decidimos trazar nuestro propio camino, trazar nuestra propia senda y pensar de esa manera que podíamos vivir sin el amparo y sin el refugio del Señor, sin la cobertura de papá, de mamá, y trazar esos caminos que cuando somos un poco más jóvenes decidimos trazar. Y esta parábola de la oveja perdida es un gran ejemplo de aquellos que caminan sin Dios, que se alejan, que dan la espalda al Señor, que tratan de caminar a través de sus propios recursos y de sus propios medios. Yo quisiera expresarle también que una oveja en medio de lobos y depredadores no tiene el más mínimo chance de salir con vida. Si usted ha visto estos documentales que se trata de animales depredadores, usted se va a dar cuenta que principalmente aquellas fieras que se alimentan de estos animalitos normalmente van a los que están más indefensos. Si usted ve esos documentales de leones y de tigres cazando sus presas, normalmente van a aquellos que son más pequeños, que se han apartado y son los más vulnerables. De la misma manera, toda persona que camina fuera de la presencia del Señor es como una oveja en medio de sus depredadores. No hay el mínimo chance de salir con vida. Y hay personas que creen que pueden trazar su camino al margen de Dios, que pueden trazar su vida a espaldas de Dios. Hay personas llenas de orgullo y de vanagloria que creen que por sus fuerzas y habilidades pueden hacer lo que ellos quieren en la vida. Pero quiero decirle que todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, los miles de millones que somos, si nos uniéramos humanamente hablando, naturalmente hablando, contra Satanás, solamente somos un bocado de pan en su mano. Contra los demonios, contra todas las fuerzas de Satanás, ningún ser humano sin el amparo del pastor, del buen pastor, del pastor de los pastores,
tiene chance de sobrevivir. Y esta parábola es un ejemplo precisamente de eso. Pero la Biblia dice que este pastor que perdió su oveja tomó por lo menos 4 pasos esenciales para encontrar la oveja perdida. El primer paso, salió a buscar la oveja que se había perdido. Una vez más, encontramos en la Biblia la iniciativa de Dios, de Jesús como el buen pastor, de ir a encontrar lo que se había perdido. Él siempre ha tomado la iniciativa, nos ha hablado de diferentes maneras, tiene una voz imperante en este mundo. Yo quiero que usted conozca que usted como hijo de Dios que está sentado en este salón, usted es una voz de Dios en este mundo. Usted es una voz para alcanzar Dios a través de usted muchas ovejas perdidas, mucha gente que camina sin Dios y sin esperanza. Él siempre ha tomado la iniciativa, ha plantado una iglesia en este mundo, nos ha dejado su espíritu para poder a través del Espíritu de Dios comunicar la palabra, hablar al mundo que está perdido, pero siempre es la iniciativa de Dios en buscar al que está perdido. La Biblia dice también, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. El segundo paso del pastor fue poner la oveja después que la encontró sobre sus hombros. Dice la Biblia, la puso sobre sus hombros. Inferimos de ahí que sanó las heridas, la abrazó, la puso sobre el hombro, que significa la puso sobre él mismo, el buen pastor, que él mismo se titula así, que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Toma nuestras vidas como sus hijos, como sus ovejas, nos pone sobre los hombros porque hay seguridad en los hombros del pastor, hay sanidad en los hombros del pastor, hay protección en los hombros del pastor, hay alimento en los hombros del pastor, hay cobertura en los hombros del pastor. Entonces el pastor tomó la oveja, la llevó en sus hombros y en tercer lugar la incorporó al redil porque era el lugar donde debía estar. El Señor un día nos tomó también a nosotros, sanó nuestras heridas, nos puso sobre sus hombros, nos llevó al redil y en cuarto lugar se alegró por encontrar la oveja que se había perdido. Ese Dios nuestro maravilloso se alegra cuando un pecador se arrepiente. La música más sublime, la orquesta más poderosa que pueda sonar es aquella que comienza a sonar cuando un pecador se arrepiente. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos y los ángeles se gozan. Usted puede imaginar que el día que usted vino al Señor, el día que usted se entregó a Cristo Jesús, ese día el cielo se puso de fiesta, los instrumentos comenzaron a tocar, los ángeles comenzaron a cantar por el hecho poderoso de que un perdido fue encontrado, que un hijo pródigo fue hallado y la fiesta comenzó. ¿Cuánto alaban a nuestro Dios en esta mañana? Comenzó la fiesta porque hay gozo en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador se arrepiente. Pero estas dos parábolas son como la puerta que se abre para la tercera parábola que leímos, llamada el hijo pródigo o el hijo perdido. Y este muchacho, cuenta la Biblia en este pasaje, que decidió tomar dos caminos en dos etapas, la primera etapa y después la segunda etapa de su vida. En la primera etapa tomó el camino de la degradación y sale de la casa de su padre y le dice al padre, en el versículo número 12 dice, y el menor de ellos, el segundo hermano, le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La Biblia dice que el padre le repartió los bienes. ¿Qué implica eso en este pasaje? Que este muchacho decide salir de la protección del padre, del regazo del padre, de la cobertura del padre. Pide una herencia y pide bienes por los cuales él no había trabajado. Y es un poco raro porque el hijo está diciendo, dame la parte de los bienes que me corresponde, es como dame la herencia. Pero normalmente sabemos que se disfruta la herencia cuando el padre muere, cuando aquel que tiene el patrimonio muere, entonces pasa esa herencia. Pero este muchacho, adelantándose al tiempo, al propósito, trazando una vida
al margen de su papá, saliendo del regazo de su hogar, le dice al padre prepotentemente, arrogantemente: dame los bienes que me pertenecen. Y estoy convencido que no había trabajado por tantos bienes, por tantos recursos. Y de una manera egoísta también le dice a su papá esa expresión: dame. Usted sabe que mucha gente tiene un concepto de Dios errado y cree que Dios es un ser que solamente existe para resolver problemas. De ahí mucha gente viene al Señor con una lista de necesidades. No es que esté mal, porque Dios es nuestro Padre y nosotros podemos pedirle porque somos sus hijos. Pero mucha gente se acerca, incluso personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios en el plano de ser hijo de Dios, y traen una lista y reclaman y dame y dame. Y hay muchas personas que solamente extienden las manos a Dios para decirle: dame, yo quiero, yo necesito, y arrogantemente usan esa expresión: dame. Y este muchacho hizo lo mismo, le dijo al padre: dame, yo quiero, con arrogancia. Dice la Biblia que el padre le repartió esos bienes, le dio lo que él estaba esperando. Ahora, sabemos también lo que dice la historia, que se fue a una provincia apartada, y esta es la decisión de muchos de alejarse de Dios y del hombre a través de la historia: irse, alejarse, hacer su vida como la quieren hacer. No sé si aquí tienen esa frase, pero en Cuba la gente dice, muchos dicen: yo me gobierno y hago lo que me da el deseo. Nadie tiene que meterse en mi vida. Y las personas toman esos caminos. Dice la palabra aquí que este muchacho se fue a un lugar apartado, a una provincia apartada, lo más lejos del Padre, lo más lejos que podía ir de la palabra del Padre, del amor del Padre, del calor de la casa, de la presencia del Padre. También dice la Biblia que malgastó sus bienes viviendo perdidamente. En la expresión perdidamente significa sin frenos. No tenía nadie que lo detuviera. Tenía recursos, tenía ciertas comodidades, cierta riqueza que su padre le había dado. Dice la Biblia que salió y comenzó a vivir perdidamente, sin freno. Muchos de nosotros que estamos aquí vivimos también esa vida, perdidos, sin frenos. Así como que nadie podía detenernos. Pensamos que podíamos lograr todas las cosas, que podíamos hacer todo lo que quisiéramos hacer, y nadie nos iba a parar y nadie nos iba a detener. Este tipo de actitud, este tipo de caminos, la gente toma continuamente, lo vemos siempre. Pero también sabemos que por cada camino que una persona tome, tiene que acatar las consecuencias. También decimos en mi país: yo soy hombre y como hombre puedo hacer lo que quiera. Pero si como hombre o mujer podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, también cuando vienen las consecuencias, tenemos que ser hombres y mujeres para acatar las consecuencias. Por eso dice la Biblia: todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Hermanos, si eso es una ley invariable, sabemos que la ley es lo que nadie puede variar. Las leyes universales nadie las puede cambiar. Eso es una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y lo hemos visto en nuestras vidas y lo vemos también en la vida de otros. Pero dice la Biblia: malgastó sus bienes, malgastó los recursos, viviendo perdidamente. Ahora encontramos el lugar donde llegó por malgastar recursos y por caminar al margen de Dios. Dice la Biblia: cuando todo se le hubo terminado, cuando todo se le hubo acabado, verso 14, vino un gran hambre en aquella provincia. ¿Sabe lo que significa? Que acontecen ciertas situaciones en la vida que nosotros no tenemos control. Muchas veces pasan cosas que no controlamos. Viene alguna situación de desastre donde vivimos, no podemos controlar. Viene una devaluación de la moneda, no podemos controlar. Vienen hambres y enfermedades, no podemos controlar. Y este muchacho, al principio inferimos que podía hacerlo todo. Ahora se encuentra sin sus bienes, sin sus recursos. Viene un gran hambre en la provincia, algo que él no puede controlar. Y dice la Biblia en el verso 14, comenzó a faltarle. Y llega un momento que todo en la vida se acaba. Llega un momento que los recursos se acaban. Llega un momento que las amistades se van también.
Y no sé si usted ha podido percibir en su vida que cuando la gente tiene recursos, normalmente, no siempre pasa así, pero cuando la gente tiene recursos, siempre está rodeado de muchas personas. Siempre la gente está al lado. A veces se confunde y piensa que todo el que está cerca es porque es amigo, es porque es bien llevado. Muchas veces no es así. Este muchacho, rodeado de amistades, dice la Biblia, malgastó su bienes perdido con rameras, en una vida licenciosa todo el tiempo, hasta que le faltó, hasta que se le agotaron los recursos, comenzó a faltarle y de tener mucho se quedó sin nada. Esos son los procesos que Dios permite para que podamos pensar. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 15, que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a apacentar cerdos. Y usted dice, bueno, apacentar cerdos para el que no tiene nada, está bien. Pero para un judío era muy degradante y humillante apacentar cerdos. Era un animal inmundo, ellos ni los tocaban incluso, mucho menos apacentarlos y darle de comer. Ahora, este muchacho llegó al fondo de su vida, tocó el fondo de su vida, sin tener absolutamente nada. Llegó a hacer cosas que nunca se imaginó que podría hacer. Ahora, en nuestra propia vida, en nuestro alejamiento de Dios, en nuestra vida pasada, llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Hace unos años conversé con una muchacha en nuestro país, en nuestro pueblo. Tenía 25 años de edad. A sus 25 años había rodado por el mundo, como decimos nosotros. Cuando tenía 17 años, tomó la decisión de irse de la casa de su familia por alguna desavenencia con su padre y se fue. Y fue hasta la capital de nuestro país, en La Habana, y allí decidió prostituirse, porque hay una prostitución muy marcada en Cuba que no es legal, pero normalmente muchas mujeres jóvenes se dedican a esa vida, principalmente con los turistas que llegan a nuestra nación. Y de hecho Cuba se ha convertido, para muchos la han catalogado como un país con un gran atractivo por el turismo sexual específicamente. Y esta muchacha de 17 años agarró la vida que ella quería tener para mejorar, y ella comenzó a conversar conmigo y a contarme todas las cosas que hizo para tener dinero que prácticamente no se pueden decir públicamente. Y esta muchacha me cuenta todo el dinero que pudo tener, todo lo que pudo acaudalar, lo bien que vivía financieramente hablando, hasta que por cuestiones de la vida y por la ley de la vida, que lo que el hombre siembra, eso recoge también, comenzó a entrar en un proceso como el hijo pródigo de esta parábola, a faltarle, a ser despreciada, a tocar el fondo, y eso la hizo reflexionar y regresar. Cuando hablaba conmigo con sus lágrimas en las mejillas, sus ojos todo hinchado de llorar, me decía, pastor, no sé cómo terminé ahí, pero mi vida está destrozada. Y me decía, no creo que tenga esperanza, no creo que pueda arreglar todo el desastre que he hecho en el pasado. Y tuvimos tiempo ministrándole la palabra del Señor. Gracias al Señor, Él la rescató de ese mundo y hoy es una hija de Dios. Pero las personas tocan fondo, y a veces Dios permite que la gente toque el fondo para que puedan pensar acerca de su propia vida. Y mire ahora el segundo paso que da este muchacho en la segunda etapa de su vida. La Biblia dice en el verso número 17 que cuando él se vio en el fondo, y era un fondo bien profundo, ¿sabe por qué? Porque era tanta el hambre que tenía, que la Biblia dice que este muchacho quería comer de la comida de los cerdos y nadie les daba. ¿Sabe lo que significa eso? Que un cerdo comía mejor que él. Los cerdos tenían la panza llena y él se moría de hambre. Era un fondo muy profundo. Y en medio del fondo, en medio de su vida hecha pedazos, él comienza el camino a la restauración. ¿Y dónde comienza el camino a la restauración? En el primer paso que dio en su segunda etapa, en reflexionar. La Biblia dice, en la expresión de este muchacho de la parábola, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre
tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Eso es reflexionar, es meditar, es pensar en la situación que se tiene en ese momento. ¿Sabe una cosa? Satanás está interesado en que nosotros no reflexionemos. Porque el reflexionar te da el lugar a pensar dónde tú estás y a dónde tú puedes llegar. Hay mucha gente llevada por las emociones, por el entretenimiento. Y hoy más que nunca tenemos entretenimientos por doquier. Tenemos muchas cosas a nuestros ojos que nos sacan del reflexionar, que sacan nuestros ojos de sentarnos a meditar. La Biblia nos da los detalles en la parábola, porque es una parábola, pero inferimos y vemos a este muchacho sentado con el estómago ardiente del hambre, con los dolores del hambre, y ahora reflexionando y diciendo, mirando primero a su alrededor y diciendo ahora, cuántas personas que son asalariados en mi casa, que no son hijos en mi casa, tienen abundancia de pan, y mira la situación en la que yo estoy. Dios permite esas circunstancias para que reflexionemos. Dios está interesado en que usted y yo reflexionemos, meditemos, pensemos. Hay que hacer un alto en la vida muchas veces de todos nuestros quehaceres, de la vida tan dinámica, y sentarnos por un momento y pensar dónde estamos y dónde queremos llegar. Si alguien que nos escucha aquí en esta sala o nos escucha en cualquier lugar que esté mirando este programa, este culto, escuchando nuestras palabras, quiero decirle de todo mi corazón, debe sentarse a pensar cómo está su vida ahora. Debe reflexionar cuáles son las ventajas de estar en el lugar donde usted está y cuáles son las ventajas de estar en el lugar donde Dios le quiere llevar. Eso es reflexionar. En segundo lugar, tomar la decisión. El verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre. Nadie lo va a empujar a usted. Nadie lo va a levantar de la silla a usted. Usted y yo tenemos que tomar la decisión de levantarnos y de ir. En tercer lugar, confesar. Cuando llegó a la casa del padre, le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es confesión. Eso es hablar desde el corazón. Dice la Biblia que a aquel que confesare que Jesucristo se levantó de los muertos y creyera en su corazón, esa persona sería salva. Confesar. La confesión es el acto de decir, esto es lo que hemos hecho, aquí estamos, este es mi pecado. En cuarto lugar, en esta segunda etapa, la restauración, ya es el reconocimiento. Y le dijo él a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, en el verso número 19. Es una actitud de indignidad por todo lo que ha vivido, de reconocer que no es merecedor de nada, y le expresó, no soy digno de ser llamado un hijo tuyo. El quinto paso a la restauración es la humildad. Y en el verso 19 también él dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y mire la diferencia. Un día él se fue diciendo, dame, arrogantemente. Y ahora viene humildemente a decir, hazme. Y no es lo mismo dame que hazme. Ahora su actitud es totalmente cambiada al decir, hazme como tu siervo. Hazme como tú me quieras hacer. Ponme en el lugar en que tú me quieras poner. Esa debe ser nuestra actitud. Antes de decir dame, decirle al Señor, hazme lo que tú quieres que yo sea. Los resultados fueron evidentes. En primer lugar, el disfrute nuevamente del amor de papá, del abrazo del padre. Y mire cómo la Biblia lo ilustra en una manera tan interesante. Y la palabra dice de la manera siguiente, cuando este hijo fue a reconocer a su padre. Dice la Biblia que el papá lo vio de lejos y corrió. ¿Sabe lo que significa? Que el padre estaba esperando. Amado hermano y amigo, el Señor ha esperado por nosotros. Él siempre nos ha estado mirando. Él solamente está esperando que vengamos con los brazos abiertos. Nadie sabe si día tras día este padre iba a la puerta de su casa mañana tras mañana para esperar a su hijo. Nadie sabe si abría una ventana para ver cuándo su hijo regresaba.
Y cuando este muchacho regresó, el papá no lo dejó entrar a la casa. El padre salió, otra vez la iniciativa del papá. Fue donde estaba él, lo encontró, lo abrazó, lo besó, le dio su cobertura, le dio su amor, le dio su cariño y le dijo: yo te estaba esperando, este es el día más anhelado de mi vida. Lo besó. Qué bendición es sentir el abrazo del Padre Celestial. Qué bendición es sentir el beso de papá. Y ese Dios nuestro es el soberano de la tierra y es el Dios de todo el universo, pero también es nuestro Padre. Cuando un gobernante de una nación se entiende que es el soberano de la nación, ninguna persona de su alrededor, ni ministros, ni nadie, puede ir a darle un beso en la cara al presidente. Eso no es lógico, no es prudente, nadie hace eso. Ahora, cuando ese hombre llega a su casa y él llega a la casa, él sigue siendo el presidente de la nación. Eso no cambia nada. Él sigue siendo el soberano de la nación, por expresarlo de alguna forma. Cuando él llega a la casa, los hijos y la esposa saben que él es el presidente de la nación. Pero los hijos van al cuello y se le lanzan y lo besan porque saben que papá es el presidente, pero saben que papá, aunque es el presidente, es padre también. Así es nuestro Dios. Él es el presidente del universo, pero Él es tu padre también. Tú eres su hijo y puedes darle un abrazo a papá y decirle: estoy en la casa, estoy guardado en la presencia de mi papá. Hay cobertura en la casa del Padre. No solamente lo besó y lo abrazó, sino que lo llevó a casa y volvió a compartir sus recursos con él. Yo pienso a veces, qué misericordia de Dios tan grande. ¿Cómo hemos malgastado la vida nosotros? Hombres y mujeres jóvenes que están aquí, ¿cuánto usted malgastó su vida? Lo interesante es que usamos los recursos de Él, el aire que nos ha provisto, los recursos de la tierra, la vida que tenemos. Todo eso es una bendición de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cómo malgastamos todo eso? Le dimos la espalda a ese papá amoroso, a ese padre amante y nos fuimos e hicimos cosas horrendas. Pero el día que regresamos, papá no tenía la lista de reclamo, papá tenía los brazos abiertos, el beso listo para darnos, el becerro gordo para hacer fiesta, el anillo para ponerlo en la mano y decirnos: ahora hago un pacto contigo perpetuo. El anillo es señal de pacto, de promesa perpetua. Dice la Biblia también este relato: tomó ropa y le vistió. Significa que llegamos nosotros desnudos, sin la cobertura de Dios, y la presencia de Él nos vistió, la presencia de Él nos rodeó, nos puso calzado en los pies. Usted sabe que una persona que andaba descalza era un esclavo, eran los únicos que andaban descalzos, y nosotros llegamos como esclavos del mundo, pero de ahí en adelante, cuando reconocimos a Cristo, fuimos convertidos en libres y en hijos de Dios para siempre. Se nos puso en nuestros pies el calzado del evangelio, la bendición eterna de nuestro Dios. Y finalmente comenzó la fiesta. Decimos en Cuba, comenzó la parranda. Comenzó la parranda. Dice la palabra: comenzaron a regocijarse, comenzaron a alegrarse. Papá no estaba con los reclamos, papá no estaba con las quejas, papá estaba en la mejor disposición. Querido hermano y amigo que está aquí en el día de hoy, ese Padre tan amoroso que tenemos nosotros, que está allá en los cielos, que permite cosas, permite, deja que la gente tome caminos, hasta que llega un momento que cuando llegamos a Él, cuando venimos a Él, todo ensangrentado, golpeado por la vida, ese Dios amoroso se acerca y nos dice: te estaba esperando, quiero darte un abrazo. Nos quita la etiqueta de pecadores y nos pone el título Hijo de Dios. Nos cubre con su sangre, nos justifica, nos santifica y nos salva. Y como si eso fuera poco, nos dice: ten un poquito de paciencia, porque estoy preparando un lugar allá para que donde yo estoy, tú también estés conmigo para siempre. Aleluya, para siempre. Hay morada celestial para siempre, para siempre. Y finalmente, en esas moradas, nosotros vamos a escuchar las canciones de los ángeles y de todos los redimidos, momento tras momento, por toda la eternidad. Qué amoroso es ese Dios nuestro.
Por tanto, lo mejor que podemos hacer en el día de hoy, independientemente de cuán lejos o cerca tú estés de la casa de papá. Muchos estamos dentro de la casa del Padre, donde tiembla la tierra como esta semana, pero estamos tranquilos porque estamos en la casa del Padre. Donde llueve torrencialmente, pero estamos en la casa de papá. Donde los depredadores están por doquier, pero estamos en la casa del buen pastor, estamos en el redil. Por tanto, tenga seguridad, si usted está en la casa del Padre, hay bendición en la casa del Padre. Si usted está lejos de la casa del Padre, yo quiero que usted sepa que papá está mirando por la puerta el día que usted decida regresar. El día que usted decida volver a la casa de papá. Allá afuera sabemos todo lo que implica estar afuera. Y sabemos también todo lo que implica estar dentro de la casa de papá. Yo quisiera invitarle esta mañana, si usted es amable, nos pongamos de pie y tengamos una oración juntos, para después participar de la cena del Señor. Piense un momentico en el día de hoy, piense por unos segundos. ¿Dónde usted está? ¿Usted está afuera? ¿Usted está dentro? Sé que la mayoría estamos dentro de la casa de papá, de la casa del Padre. Hay comida, hay protección, hay bendición, hay ropa, hay un anillo que es el sello de su espíritu, porque ese anillo significa el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay alegría en la casa del Padre. Sabemos que todavía hay circunstancias que quedan afuera, pero los que hoy están en la casa del Padre están disfrutando las primicias, están recibiendo las primicias de lo que vamos a tener eternamente en la casa eterna, en las moradas celestiales. Pero hay otros que están fuera. Probablemente están mirando cómo se vive en la casa del Padre, pero no han gustado la casa del Padre. En esta mañana, Dios también te está llamando a ti donde quiera que tú te encuentres. Antes de orar, para dar paso al otro que vamos a hacer, si hubiera alguna persona, 1, 2, los que fueran, no hay problema. Una persona cuenta. Un ser humano tiene dignidad. No importa quién usted sea, usted tiene dignidad. Si mientras estamos orando ahí en lo privado, alguna persona que puede ser que se haya ido de la casa del Padre y hoy quiere regresar a la casa del Padre. O puede ser alguno que está lejos de la casa del Padre, nunca ha experimentado ese amor del Padre celestial. Él te está invitando a regresar, a venir a los brazos de papá. Si hubiera alguien en esta mañana que quiere entregar su corazón a Cristo, al Padre celestial, usted no va a entregar el corazón a la iglesia ni a los pastores, usted va a entregar el corazón a Cristo Jesús, el buen pastor. Solamente para verle en esta mañana, para verle a usted en un acto de fe que usted dice, bueno, yo quiero ir a la casa del Padre celestial. Usted puede levantar su mano si quiere recibir a Cristo como Salvador en su corazón. Habrá alguna persona en este lugar, no sé, arriba, abajo, donde esté, que dice, pastor, yo quiero correr a los brazos del papá, del Padre celestial. Hay protección, hay amor en la casa del Padre. Alguna persona que esté aquí hoy, que ha estado lejos, se quiere acercar, se ha alejado de la presencia de Dios, no simplemente de la iglesia, sino de Cristo, pero hoy quiere venir, tiene un chance, tiene una oportunidad. Hoy es el día, este es el momento de regresar. Alguna persona que levanta su mano solamente es para verle, orar por usted, no sabemos. Quizás haya alguien, o todos seamos cristianos, pero puede ser que haya alguna persona que diga, pastor, yo quiero correr porque necesito la casa de papá. ¿Habrá alguien en el día de hoy? Le llamamos en el nombre del Señor. Oramos. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Muchas gracias por el regalo de la vida, porque un día estábamos lejos y tú nos acercaste. Señor, los que estamos aquí caminábamos sin ti, pero tú abriste la puerta y nos recibiste y nos abrazaste y besaste nuestro cuello y nos diste la bienvenida. Amado Señor, sigue bendiciendo tu pueblo, tu iglesia. Al llegar a casa pensemos, sigamos viviendo en la casa del Padre. Sigamos alimentándonos de la mesa del Padre. Sigamos bajo el refugio del Padre. Bendice tu pueblo reunido acá. Y que con gozo y alegría sigamos disfrutando de la bendición que es estar, del gozo que es estar en la casa del Padre, en tu presencia. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene
una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.